¿Deberíamos entender la música clásica? Si en caso sí, ¿qué podemos hacer para lograr comprender este lenguaje que a veces parece tan complejo? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dainer Tafur Díaz y si es la primera vez que estás por aquí, te invito a darte una vuelta por todo el canal y si te parece que es de tu interés, te invito también a suscribirte y a darle me gusta a este vídeo. Hoy entraremos a uno de los problemas principales a los cuales se enfrenta la música clásica. Hacer que nuevas personas que antes no tuvieron contacto directo con la música clásica logren escuchar esta música y entenderla. Pero si eres de las personas a las que les gusta ir directamente al grano, te invito a ir a este minuto donde tendrás la respuesta acerca de qué paso a paso tienes que dar para entender la música clásica. Pero si quieres un poco de contexto y un poco de story time personal, te invito a quedarte a ver todo el vídeo. Y aunque no parezca a simple vista, aprender música clásica te abre las puertas a otros géneros y a un mundo tan bonito que no te lo puedo describir con palabras, pero que es muy interesante una vez que lo has experimentado. Y míralo desde este punto de vista, si la mayoría de gente dice que entender música clásica es difícil, una vez que lo has logrado, puedes tener todas las herramientas necesarias de la música clásica que te van a ayudar a entender la música popular, la música que normalmente todo el mundo escucha, o sea, pop, rock y otros géneros. Y por ende vas a saber mucho más qué pasa en la música, además de una voz cantando y una batería tocando como siempre. Y sí, escuchaste bien, podemos aprender a entender la música clásica. Pero a la misma vez seguramente te preguntarás, ¿cómo es posible que podamos entender algo que en teoría ya hacemos desde que nacemos? Algo parecido pensé yo acerca de ordenar. Yo en un inicio obviamente pensaba que todo el mundo sabía ordenar, todo el mundo sabía cómo ir a su cuarto, poner las cosas en su lugar, pero no fue hasta que leí este libro que me enseñó cómo es exactamente ordenar un cuarto, ordenar una cocina, ordenar, por ejemplo, tu casa en general. Bueno, y sin exagerar, a pesar de que yo pensé que con 20 años tal vez de experiencia ordenando, tal vez todo el mundo ya sabe acerca de cómo funciona esto, uno leyendo aprende mucho y a la misma vez eso me enseñó de que no todo lo sé. Y de seguro si esto lo comparo con el Dainer de aquí a 10 años, estoy 100% seguro que va a haber muchas cosas que aún hoy en día no sé. Y el motivo por el cual te hago esta comparación es porque lo que no se sabe, se aprende. Y lo que ya se sabe, se perfecciona. ¿Y qué crees? Un caso de ello es escuchar música. Y sí, obviamente, si estás viendo este vídeo, lo más probable es que naciste escuchando, pero a la misma vez, ello no quiere decir que te guste la música clásica, dado que la gran mayoría de personas, sobre todo en la zona de Latinoamérica, no escucharon por mucho tiempo música clásica e incluso muchas de ellas no tuvieron un contacto directo con ella. Y si no conoces a nadie por nombre y apellido, solamente basta que veas el nombre que está aquí abajo. O sea, mi nombre, dado que yo fui una de esas personas. Y por si no lo sabías, mi primer contacto con la música clásica oficialmente fue a los 14 años y hoy, 10 años después, con 24 años, estudio música. Pero, ¿qué tuvo que haber pasado para que un joven de 14 años se interesara en la música clásica? Bueno, en mi caso yo comencé con la música a través de la trompeta y luego tocando en una orquesta sinfónica. Pero obviamente no te quiero dar esta respuesta como solución acerca de cómo entender la música clásica, dado que esto sería hacer trampa. Y dado que quiero hacer este vídeo con la intención de que cualquier persona, independientemente si escucha música clásica frecuentemente o si hace música clásica o si no lo hace o no tiene nada que ver con el tema, que pueda escuchar por primera vez una pieza y le pueda gustar. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿tenemos que intentar entender la música clásica? Tal como te lo expliqué en un vídeo acerca de cómo entender la ópera en 5 pasos, que si aún no lo viste te lo voy a dejar por aquí arriba. Si es la primera vez que vas a escuchar música clásica y aún no logras entenderla, lo más probable es que no sea tu culpa. Tampoco culpa de la música. Bueno, dependiendo, también hay música clásica muy mala. Normalmente el problema radica entre la conexión en que hay en un momento de tu vida y la música clásica. Traduciendo esto, en un inicio no tienes que intentar entender la música clásica, sino conectar con ella. Y eso lo vas a lograr no entendiendo la música clásica desde un punto de vista racional, sino de un punto de vista emocional. Ok, todo esto suena muy bonito y todo así, pero ¿qué significa ello exactamente? En teoría los pasos son muy simples. Por ejemplo, el paso número 0 sería seguir este canal, en donde vas a encontrar, por ejemplo, una playlist que te voy a dejar por aquí, en donde vas a tener una serie de vídeos en donde analizo desde distintos puntos de vista las obras más famosas de la música clásica. Esta playlist se llama Así se compuso. Y solo como pequeño paréntesis para evitar confusiones, en realidad con música clásica en este vídeo estoy englobando a todo tipo de música, o sea, tipo barroco, tipo clásico, romanticismo, post-romanticismo y todos los géneros que existen. Así que vamos, paso número 1, el mínimo interés. Y en este paso número 1 no quiero quedarme tanto tiempo porque es muy simple. Lo único que tiene que pasar aquí
es que tienes que tener un mínimo interés por escuchar una pieza de música clásica. Si no la tienes en este momento, sinceramente yo no te recomendaría comenzar ahora a escucharlo y tal vez postergarlo un poco para el futuro cuando te llame esa chispa. Hubo muchas obras de música en mi caso que en un inicio no me gustaron, y vamos a hablar de eso en el punto número 5, pero en realidad por el inicio no te recomendaría adentrarte a la música clásica así de la nada, sin una preparación previa, sino ir por un paso a paso, pero lo que sí o sí tienes que tener es un pequeño interés solamente por escuchar tal vez 5 minutos de una obra. Paso número 2. La mejor época para tus oídos. Aunque en teoría puedes comenzar con cualquier música, mi recomendación personal en este momento es que no comiences con música ni tan antigua ni tan moderna, o sea, ni el barroco ni el contemporáneo. Siendo mucho más específicos, de Bach para atrás, por el momento ni siquiera lo toques, y los compositores modernos tampoco, dado que puede ser que te guste, puede ser que a muchos en un inicio ya les guste, digamos, el barroco, pero yo siento que este es un género bastante complejo en un inicio de entender, dado que existe por lo general mucha polifonía. Y con ello no me refiero a escuchar tal vez la Toccata y Fuga de Bach o las 4 estaciones de Vivaldi, dado que es música famosa. Yo me refiero a, digamos, algo mucho más global. Entonces, para evitar ese sentimiento de antigüedad o pasado de moda, por el momento nos dejamos por ahí un espacio y ya lo veremos más en el futuro. Al inicio tampoco te recomiendo 100% el clasicismo, dado que puede ser que este clasicismo al 100%, hablando de por ejemplo Haydn o Mozart, que compusieron de verdad con las reglas de esa época, puede que para algunos, hablando de forma general otra vez, les resulte un poco aburrido, entre comillas. Si quieres comenzar con el clasicismo, te recomendaría tal vez irte con Beethoven, que ya fue, digamos, el compositor que se iba ya al otro lado, que se iba al lado del romanticismo. Por el momento dejaremos de lado a los compositores del impresionismo y el expresionismo, pero seguramente te preguntarás qué pasa ahora con el Bolero de Ravel o el Claro de Luna de Debussy. Yo pienso que esas son obras muy buenas, sí o sí, pero a la misma vez siento que si conoces solamente esas obras, obviamente puede ser que te gusten, pero lo que queremos hacer es que te comience a gustar la época y no que te comiencen a gustar, digamos, piezas específicas. Es por ello que te decía que aunque el impresionismo puede ser muy bello, por el momento no lo tomaremos. Y ni qué decir con el expresionismo, dado que ahí ya nos iremos por tonalidades, digamos, mucho más complejas y que el compositor busca irse a buscar algo más complejo tonalmente. Y para ser sinceros, ese no es el momento de confundirnos con tantas cosas. Por ejemplo, a mí personalmente me pasó que la primera vez que escuché el concierto para piano de Ravel y a la misma vez los 2 conciertos para violín de Prokofiev, mi sensación era de simplemente es muy compleja la música para entender la primera vez, y eso que yo que tenía una partitura adelante. Y te recalco una vez más, no significa que la música no sea bonita, no sea buena la primera, sino que hay muchas cosas, mucha información que te tienes que llevar a tu mente y que por el momento lo podemos ahorrar en cierta forma. Y por último, por nada del mundo comiences con música contemporánea. Te cuento una historia. El año pasado tuve que dirigir por primera vez música contemporánea, o sea, música hecha en los últimos años. Digamos, creo que esa música se compuso en 1990 y algo aproximadamente, y era la primera vez que tenía ese contacto directo con esta clase de música, o sea, tenía que estudiar la partitura. Tuve la partitura entre mis manos y mi primera impresión fue, wow, esta partitura es bastante difícil para una primera vez. Sinceramente, creo que la partitura tiene aproximadamente 60 hojas y si no me equivoco, las primeras 10 me tomaron aproximadamente 2 semanas. Las otras 50 me tomaron mucho menos. Busqué un audio por internet y por suerte había uno, pero lamentablemente cuando escuché esta obra, mi primera impresión que tuve es, wow. Estoy decepcionado, no entiendo la música, no entiendo qué quiere transmitir esta música y encima no entiendo bien la partitura. Pero casualmente me topé con una frase de un libro que decía: profundizar en X te hace disfrutar más de X. Ello quiere decir que a más estudias algo, la probabilidad de que esto te llegue a gustar más es mucho más grande. Y en mi caso, estudiar esa partitura en teoría me debería dar con el tiempo la satisfacción de que estoy entendiendo más la música. Dicho y hecho. Dado que no solamente estudié la obra completa, sino que aproveché 2 exposiciones que tenía en la universidad para usar esta misma obra y buscar mucha más información acerca de la obra. Y no te miento, que encontré por lo menos más de 100 cosas que la primera vez que había escuchado esta obra no la había encontrado. Meses después, esta misma obra se convertiría en la favorita de toda la música contemporánea que he escuchado hasta ahora. Aunque sinceramente tampoco es mucho. Pero una vez más, esta solución no cuenta como una para ti, dado que hemos dicho al inicio de este vídeo que queremos que todo el mundo entienda música clásica.
Y si te estoy contando este proceso de aprender la partitura y todo ello, una vez más sería hacer trampa. Entonces, si no puedo escuchar ni barroco, ni clasicismo, ni tal vez neoclasicismo o la época del impresionismo o las más modernas, ¿qué puedo escuchar? La respuesta la encontramos en Netflix. Sí, de verdad, no te estoy mintiendo. Por ejemplo, piensa en una banda sonora. Hablemos de, por ejemplo, una de las más famosas, Star Wars. Dado que lo que suena allí no es otra cosa más que música clásica adaptada a los oídos de hoy en día. Y si extraemos, digamos, el corazón de esta música, lo que suena en realidad allí es, digamos, como la prolongación del romanticismo a nuestros tiempos. Entonces, ello quiere decir que este señor me va a ayudar a entender este otro, y este otro a este otro. Si no me crees, mira lo que hizo Star Wars en una de sus últimas películas, en donde convierte los acordes que hoy en día son más usados en la música popular, por ejemplo en esta, Tú eres el imán y yo soy el metal, y los usa para uno de sus temas más famosos. Y el hecho de haber usado esta música, digamos, convertida a la música pop de hoy en día, hace que para nuestros oídos, cuando vamos a ver la película, en este caso Star Wars, suene de pronto mucho más moderno. Y este ciclo lo podemos copiar cientos de veces, pasando por música que ya conoces y yendo a música clásica otra vez. Y luego de ello iremos a música más compleja, y cuando hayamos entendido la música más compleja, tendrás muchas herramientas que vas a poder usar para la música que hoy en día escuchas normalmente. Por ejemplo, si escuchas algo que tenga que ver con pop, rock o jazz. Se escucha fácil, ¿verdad? ¿Por qué no aprovechas la promoción 2x1? Entonces, si reflexionamos en ello, lo que ha hecho la música de película es introducir música clásica del periodo romántico adaptada a los oídos de hoy en día. Y eso, sinceramente, es magia. Por lo general, este tipo de música tiene dos características importantes. La primera es que suena muy maestoso y tal vez con instrumentos de viento metal atrás tocando a forma de marcha, por ejemplo. O la otra opción es que suene muy cursi. Pero hay que aceptarlo, también muy bonito. Pero obviamente con ello estoy hablando de música de cine un poco más antigua, quizá hablando de John Williams sobre todo, dado que él de verdad usa sonoridades de orquesta, mientras que tal vez compositores un poco más modernos, como tal vez Hans Zimmer, se ha ido ya, digamos, movilizando a la parte artificial de la música, que también es muy interesante, pero lo vamos a ver más adelante. Es por ello que en un inicio te decía que no comiences directamente con el barroco, por ejemplo, dado que allí no existen esos fuertes maestosos como nos tienen acostumbrado a las músicas de película. Aunque en realidad sí existen, solamente que suenan muy diferentes dado que es otra época. Bueno, y tú ya sabes, todas esas películas como Harry Potter o tal vez el mundo de Marvel o Star Wars, todas esas películas tienen exactamente esos temas que estamos hablando. O suena muy maestoso, a veces tal vez mágico en el caso de Harry Potter, pero otras veces también va a sonar con unas armonías como digamos más melancólicas. Y aunque existen compositores también mucho más antiguos que escribieron música de película, como en el caso de Shostakovich, con él tenemos que ir un poco con cuidado, dado que este compositor muchas veces estuvo influenciado, digamos, por su país en cierta forma. Y es por esa razón que muchas veces hace dentro de su música una especie de burlas. Por ejemplo, en algunas ocasiones puede que se burle de otro compositor o simplemente haga referencia a un compositor cambiando un poco la melodía a forma de satírica. Y a la misma vez mucha de su música esté influenciada por la guerra, entonces para entender mucho mejor la música tenemos que tal vez tener referencias acerca de qué pasó en su época, de cómo fue la guerra, y allí vamos a entender mucho mejor la música. Y ahí con ello ya estamos adquiriendo demasiada información una vez más, y eso no es la idea al inicio. Entonces, resumiendo el paso número 2, vas a comenzar con la época del romanticismo o en todo caso con música de película, y a partir de allí te vas a ir desplazando en distintas direcciones. Por ejemplo, te puedes ir saltando después a Ravel, o puedes ir saltando a Beethoven, puedes ir saltando tal vez a compositores como Dvorak, que también es muy interesante. De ese compositor incluso hice el primer vídeo de Así se compuso. Y poco a poco nos iremos desplazando hasta llegar al barroco, que es la parte más antigua, digamos, de la música. Hay mucho más antigua, pero digamos que es la más antigua que más hoy en día se toca. Y luego llegando a la parte contemporánea. Pero ahora, ¿qué pasa con la música de película moderna? ¿Recuerdas que te dije que si en caso llegas a aprender música clásica vas a posteriormente entender mucho mejor la música popular? Bueno, la música de película moderna se nutre de géneros actuales como por ejemplo el pop, o incluso en algunos casos también del rap, y esto lo mezclan con música clásica. Es por ello que es probable que si escuchas música popular en cierta forma y a la misma vez música de película moderna,
el equilibrio esté bastante bueno para poder entenderlos a la vez. Entonces, en resumen, en pocas palabras, romanticismo y a la misma vez música de película va a ser el género o la época en este caso de la cual te puedes tomar para adentrarte, para subirte al carrusel de la música clásica. Paso número 3. La búsqueda de la interpretación definitiva. De nada sirve cuál es la música que vas a escuchar si no sabes qué interpretación vas a disfrutar. Hasta salió con rima incluso. Y es que puedes haber encontrado la mejor obra de la música clásica, pero si en lugar de sonar bien, suena así, entonces tus primeras expectativas se vendrán abajo. Así que si tienes la posibilidad de preguntar a un amigo músico qué obra te recomendaría para X pieza, ello va a ser de mucha ayuda. Dado que con el tiempo ya vas a comenzar a reconocer qué obras son buenas, digamos que están interpretadas desde un punto de vista histórico, tal vez no, qué obras están bien interpretadas, qué obras están no tan bien interpretadas, por ejemplo, pero eso para ello todo requiere tiempo. Por ejemplo, las grabaciones de Paavo Järvi con la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen es una mezcla de instrumentos históricos con la misma vez instrumentos no históricos. En el caso de las trompetas y los timbales, ellos tocan con instrumentos, digamos, de la época de Beethoven, mientras que los cornos tocan los cornos normales de hoy en día. Asimismo, creo que está de más decir que tienes que buscar un audio con muy buena calidad y no con una calidad de celular. Grabaciones antiguas dejaremos para el final o tal vez para los estudiantes de música clásica. Y aunque algunas veces he escuchado que de la forma de interpretar es probable que las grabaciones antiguas, digamos que se están mucho más acopladas a lo que quería el director de orquesta o al compositor en ese tiempo, en otras palabras, muchas veces se dice que son mejores, yo pienso que no necesariamente es así. Aunque obviamente se puede aprender de mucho de tradición con grabaciones antiguas, pero esto dejamos para los estudiantes de música. Tú solo preocúpate por el momento de encontrar un buen audio. Acerca de qué grabación escuchar cuando ya tienes una lista de varias grabaciones que son buenas, obviamente esto ya va a depender de tu gusto personal que lo vas a ir refinando poco a poco. En mi caso, por ejemplo, yo ya sé que música, con solo escuchar unos pocos segundos de alguna grabación, ya sé qué pieza me gusta más que la otra directamente, dado que, digamos, mi oído está entrenado para mi propio gusto musical personal en este caso, ¿no? Pero esto no siempre fue así. Yo tuve que haber entrenado eso poco a poco y lo sigo entrenando simplemente cada día. Aún así, creo que te podría dar algunos consejos, así que saca lápiz y papel y apunta lo siguiente. Por ejemplo, para las sinfonías de Beethoven hay dos álbumes que me gustan mucho. Se diferencian bastante, pero para mí los dos son bastante buenos. El primero es de la Filarmónica de Berlín. Te voy a dejar por aquí cómo se ve el álbum para que lo busques simplemente en Spotify, por ejemplo. Mientras que el segundo lo puedes encontrar sobre todo en YouTube, que es lo que ya te dije, la Deutsche Kammerphilharmonie Bremen con Paavo Järvi. También todas las sinfonías de Beethoven están gratis en YouTube, pero también tienen algunos álbumes dentro de Spotify. Y si quieres información específica acerca de la Quinta Sinfonía de Beethoven, te voy a dejar por aquí un vídeo que ya hice en donde analizo toda la sinfonía. Una obra muy famosa, por ejemplo, el Bolero de Ravel, la mejor versión que he escuchado hasta este momento es la de Gergiev, junto con la Sinfónica de Londres, en donde de verdad la música es muy buena y también las cámaras ayudan mucho. Y si te gustaría ver un vídeo también donde analizo esta obra, también te lo dejo por aquí. La versión del Murciélago, el Danubio Azul o cualquier vals o polka de Strauss, de verdad casi siempre las mejores versiones son las de Carlos Kleiber con la Filarmónica de Viena. Aunque no existen muchas grabaciones de él, cada vez que él grabó algo de verdad es bastante bueno y sobre todo Fledermaus. Un vídeo acerca del Danubio Azul también hice y te lo dejo por aquí. Y además todos los links los vas a encontrar en la descripción de este vídeo. Para el futuro, cuando ya te entrenes, digamos, en la música barroca, obviamente las mejores versiones tocadas siempre son por músicos que se especializaron en esta época, o sea, en la época barroca. Y aunque existen algunas agrupaciones que están, digamos, especializadas en este género, una de las más famosas es la Freiburger Baroque Orchestra. Si quieres escuchar música latinoamericana, obviamente está de más decir que tienes que irte por orquestas latinas. Un claro ejemplo de ello podría ser la Simón Bolívar de Venezuela, junto con Gustavo Dudamel. Y si quieres escuchar, por ejemplo, el romanticismo en su máxima expresión, como por ejemplo Brahms, yo te recomendaría irte por orquestas alemanas. Por ejemplo, la Filarmónica de Berlín. De la misma forma para Richard Strauss. Y así, por los siglos de los siglos, podría recomendarte música, pero obviamente, como te digo, lo más importante en un inicio es que vayas entrenando a tu oído, tal vez escuchando algunas grabaciones y ver qué es lo que más te gusta. Con el tiempo te darás cuenta que hay algunos músicos que se caracterizan por interpretar mejor algunas obras, y eso es algo totalmente normal. Paso número 4.
Lo que no se entiende a la primera, se entiende a la segunda. Mucho se dice que para que puedas entender una música o para escucharla con todo, digamos, todo tu corazón, tienes que ir a un concierto. Y aquí discrepo un poco, aunque en realidad tiene un poco de razón esta afirmación. Verás, existe mucha música que simplemente es poco tocada o poco grabada en discos. Pero puede ser que por una cuestión de llevar esta música a un terreno de concierto, muchas veces se toca tal vez una obra famosa al inicio, una obra famosa al final y tal vez en la mitad una obra no tan famosa, o tal vez se puede variar esto. Por lo general la obra menos famosa nunca va a estar al final, puesto que al final necesitamos una obra que digamos que le guste al público. Y esta clase de música fue compuesta por prácticamente cualquier compositor. Por ejemplo, hay mucha música de Bach, hay mucha música de Haydn, hay mucha música de Mozart, que fueron digamos uno de los compositores que más compusieron a lo largo de su vida. Pero no toda la música es exactamente igual de buena. Y eso es algo totalmente normal una vez más. Por ejemplo, si vas a libros, hay muchos autores de libros que tal vez tienen 2, 3 bestsellers, pero de ahí tal vez hay otro pack de libros simplemente que no son tan famosos. Y toda esa clase de música que es menos tocada, por lo general, no es al 100% así, pero por lo general no es tan buena, para ser sinceros. Entonces, imagínate que estás escuchando esta clase de música mientras que, no sé, lavas los platos o algo así con audífonos, y lo más probable es que te aburras un poco, dado que la música puede ser que no sea tan buena. Pero ahora imagínate la siguiente escena, que vas a un concierto. Al inicio tocan una obertura que no es tan famosa, por ejemplo una obertura de, yo qué sé, de Schumann o algo así. A la mitad tocan el concierto para piano de Schumann, por ejemplo, que ya es otra vez famoso, y al final tocan una sinfonía, por ejemplo. El simple hecho de haber asistido a un concierto y haber escuchado en esa primera parte una obertura y haber estado presente dentro de un escenario hace automáticamente que tu nivel de atención esté ligeramente más alto a que si tal vez hubieras escuchado de forma pasiva mientras que hacías alguna otra cosa. En ese aspecto, desde mi perspectiva, sí es bueno escuchar música en vivo. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Supongamos que vas a escuchar por primera vez Richard Strauss. La música de verdad es muy chévere. Es de verdad genial, pero te aseguro que si es la primera vez que escuchas alguna de estas obras, no vas a entender absolutamente todo. Siendo optimista, tal vez el 50%. Y yo también lo viví. Y en realidad no es que no vayas a entender el otro 50%, sino que te vas a perder el otro 50%, dado que al ser la primera vez que estás escuchando esta clase de música, que es una música que tiene, digamos, muchas melodías que pasan a la vez, tiene muchas capas melódicas, muchas armonías a la misma vez, hace que se vuelva un trabajo mucho más complejo de escuchar. En otras palabras, regresando digamos al inicio, no es necesariamente que no hayas entendido la obra, sino que te has perdido de mucho, dado que tus oídos no están en búsqueda de esas melodías escondidas. Dado que Richard Strauss pertenece a la escuela de la polifonía, o sea, hay muchas capas, como te dije. A esa misma escuela, por ejemplo, pertenece Bach, con todas sus fugas, por ejemplo, y a la misma vez, a esa misma escuela podría pertenecer también Brahms. Digamos que la polifonía es una base de la música alemana, a diferencia, por ejemplo, de la época del clasicismo con, por ejemplo, Haydn, en donde ya tenemos una melodía y un acompañamiento. Ahí es un poco más sencillo de escuchar. Pero obviamente hay que tener en cuenta que esas fueron dos épocas totalmente diferentes. Entonces, esta música, que es mucho más compleja, puede que te guste la primera, pero te aseguro que a la segunda te va a gustar mucho más, y a la tercera ni qué decir. Y eso es lo genial con la música clásica, que es mucho más compleja. Dado que al inicio no entiendes mucho, pero luego tu nivel de aprendizaje va creciendo y nunca para. Algo que por ejemplo no pasa con la gran mayoría de música popular comercial. O con los famosos hits de verano que todo el mundo escucha en una época del año y al final se dejan de lado. Y si no me crees, mira lo que escuchabas hace 15 años en tu playlist, tal vez de, no lo sé, que tenías en un disco o de Spotify hace algunos años. A no ser que escuchabas tal vez pop clásico o rock clásico, hay mucha música que ya no escuchas simplemente. Por otro lado, con la música clásica te aseguro que las playlists que escuchabas hace muchos años, hoy en día aún las sigues escuchando. Puede ser que tal vez no con la misma orquesta ni con el mismo director, pero la música sigue allí. Y te aseguro que si hoy en día haces eso, la música que hoy entiendes aquí, mañana la entenderás aquí. Es por ello que mi recomendación final para este paso número 4 es que escuches la música principalmente, si es posible, con audífonos. Esto lo puedes hacer antes de ir a un concierto y posteriormente en el concierto, dado que ya tuviste una primera información musical. Tu oído va a intentar seguir algo que ya habías escuchado antes. Y lamentablemente este lujo no lo tienes en un concierto en vivo. Por esa razón, aquí mi recomendación. Paso número 5. Sé abierto a todo tipo de música. Y aunque sinceramente a mí me cuesta admitir esto, dado que yo siempre digo que la gran mayoría de música no me gusta, o no es que directamente no me guste, pero muchas de ellas no me llena. Por ejemplo, si comparo tal vez dos obras que me gustan bastante,
hay una que me llena más que la otra. Por ejemplo, si comparo Tosca de Puccini con Fra Joseph. La primera, de verdad, yo siento que estoy dentro de la música. Yo siento que la música me está pasando a mí mismo. Mientras que en Fra Joseph es un poco, digamos, que siento que la música está un poco más externa. No la puedo palpar, digamos, con las manos, ni sentirla de verdad. Pero todo ello es algo personal y tú tienes que estar abierto a cualquier tipo de música. No estoy hablando solamente de música clásica, sino también a música que existe tal vez si vas a Spotify y escuchar simplemente música que normalmente tampoco escuchas. Aunque te tengo que advertir que muchas veces no estamos preparados para escuchar todo tipo de música, que a mí también me pasó. Pero muchas veces la música que hoy en día no te gusta, tal vez en 3, 4 o 5 años te comience a gustar. Por ejemplo, a mí me pasó con la ópera. Cuando yo llegué a Alemania, no me gustaba para nada la ópera. Pero luego eso dio un cambio de 180 grados. Y en el caso de música comercial, por ejemplo, eso me pasó con Jacob Collier, que al inicio sinceramente me parecía un compositor que era bastante complejo de entender. Y seguramente me pasará con muchas otras obras que aún desconozco. Así que a seguir experimentando. Y ya tienes los 5 pasos. Tener un mínimo interés. Buscar la mejor época para tus oídos. Buscar un buen audio. Escuchar la música más de una vez. Y estar abierto a otros géneros. No olvides escribirme en los comentarios cuál fue la primera obra de música clásica que escuchaste en tu vida. Y a la misma vez, ¿qué otra recomendación tal vez agregarías dentro de esta lista de 5 pasos para que otras personas se puedan adentrar en la música clásica? Si te gustó este vídeo, no olvides suscribirte a este canal y activar las notificaciones y obviamente ver tal vez otros vídeos que te voy a dejar por aquí. Por ejemplo, Así se compuso. Nos vemos en un próximo vídeo.